Feliz sábado, hermanos. Dios nos bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Saben que la mayoría del pueblo adventista el sábado está triste. Y eso se debe a que todos somos hipócritas. Tenemos la levadura de los fariseos. Y eso impide que el gozo de Dios sea completo o cumplido en nosotros. Entonces, mis hermanos, debemos tratar de que el gozo de Dios esté en nuestra vida constantemente. En esta mañana vamos a hablar sobre Apocalipsis 15 y 16. ¿Ustedes saben de qué habla el libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 16? Habla sobre las 7 postreras plagas, ¿verdad? Yo he titulado el tema, no le he puesto las 7 postreras plagas, sino que lo he titulado Los juicios de Dios, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un juicio? Un juicio tiene 3 etapas. La primera es investigación, la segunda es sentencia y la tercera ejecución. Y ese juicio que encontramos en Apocalipsis 15 como introducción y en Apocalipsis 16 el desarrollo del mismo, es un juicio ya ejecutorio, ¿verdad? Ya se ejecuta, se consuma, dice ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 15, que en ello se consuma la ira de Dios. La palabra consumar significa ejecutar. Y quisiera invitarlos al libro de Isaías. Vamos a ir despacio. Hoy voy a tratar, estaba meditando anoche porque yo soy un hombre de espíritu muy acelerado. Podríamos decir que yo actúo como Lutero y que algunas personas actúan como Melanchthon, que era más lento que una tortuga. Y entonces, reflexionando, porque a veces grabo videos en Facebook y entonces me doy cuenta que tengo un poco de ansiedad al hablar y soy muy rápido. Quiero hablar un poco más despacio y no importa si no terminamos, la Biblia es infinita. Y cuando la hermana hablaba sobre la lección, yo quería decir, hermana, por mucho que usted explique la lección o hablemos aquí, nunca vamos a terminar porque la palabra de Dios es infinita. Dios es infinito. El libro de Salmo 147:5 dice, grande es el Señor y de mucho poder y su entendimiento infinito, ¿verdad? Por lo tanto, nunca vamos a terminar de explayarnos en las Escrituras. Isaías 28, abran su Biblia en Isaías 28:21, dice así, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará, dice aquí, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña, ¿qué? Operación. Ese texto es tremendo, ¿no? En el contexto de las plagas y de los juicios de Dios está ese texto. ¿Saben, hermanos? Hay un gran error que comete la humanidad. Algunos dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vaya a destruir a ciertos seres humanos con esas plagas tan terribles que menciona el libro de Apocalipsis 16, que es el desarrollo? Y pareciera que la gente desconoce las Escrituras. La Biblia dice en el libro de Jeremías 9:24 que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, de juicio y también de justicia. Y la justicia demanda que cada uno reciba según su obra, ¿verdad? Gálatas 6:7 dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, cuando nos empapamos o adentramos al libro de Apocalipsis capítulo 15 y 16, vamos a encontrar allí que Dios está ejecutando su obra extraña, pero es el resultado de un pueblo que ha decidido no estar de parte de Dios. La hermana White dice en el capítulo 17 de este libro que tengo aquí, que se llama Eventos Finales, que en otros se llama Eventos de los Últimos Días, dice que no es que Dios quiera destruir a los seres humanos, sino que los seres humanos se alejan de la protección de Dios y quedan a merced de ¿qué? De los juicios de Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 15, vamos a Apocalipsis capítulo 15, ustedes van a notar algo muy interesante. Dice allí
que los juicios van a caer es sobre la tierra. Apocalipsis 15:1. Apocalipsis 15:1. No dice que va a caer sobre los seres humanos. Allí dice claramente, dice allí, voy a leerlo, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y en el versículo 16, capítulo 16, versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Si tienen la marca de la bestia significa, mire que dice que esta plaga viene sobre la tierra. ¿Pero sobre quién cae? ¿Sobre todos los seres humanos? No, sobre unos que tienen una característica, y es que tienen la marca de la bestia, ¿verdad? Siendo que Dios es amor, siendo que Dios es amor, y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿cómo es posible que se derramen estos juicios? Vamos a ver si Dios es amor. Vayan al libro de Deuteronomio. Siendo que Dios es justo y es amor, ¿cómo es posible que se derramen estas plagas? Bueno, vamos a ver primero algunos textos aquí sobre si Dios es justo y recto, porque algunos dicen, no, entonces ese Dios es un Dios injusto porque va a matar a la humanidad. Bueno, vamos a refutar esa idea y vamos a confirmar que esos juicios son parte de la justicia de Dios, porque Dios tiene que acabar con el mal. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente, dice así: Él es la roca. ¿Qué es Dios? Es la roca. Y noten lo que continúa diciendo el texto: cuya obra es ¿qué? Perfecta. Y si la obra es perfecta, significa que esos juicios vienen de un Dios perfecto. O sea que no se puede equivocar, ¿verdad? Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad ¿qué? En él. Es justo y recto. Amén. Hermanos, Dios es justo y recto. Por lo tanto, si esos juicios caen, pues Dios sabrá por qué los envía, ¿verdad? Ahí cuando usted lee se da cuenta que el juicio, las plagas vienen sobre la tierra y cae sobre un determinado grupo de personas que no recibieron la justicia de Dios. Bueno, vamos al libro de 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Eso dice 1 Juan 4:8. Y vamos a leer el versículo 10 también de 1 de Juan. 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Estamos hablando del amor de Dios. El libro por ejemplo, si leen Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida, ¿por qué? Por sus amigos, dice allí, por sus hermanos. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, ¿qué? Cristo murió, ¿qué? Por nosotros. Nótese que hay un castigo en Apocalipsis, pero estamos viendo que este Dios que envía este castigo es un Dios de ¿qué? De amor, ¿verdad? Ahora quisiera, Juan 3:16 también dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. O sea que Dios es amor. Quisiera que me acompañen al libro de Salmos 86:15. No importa si no terminamos el tema. Es importante, antes de hablar de los juicios, dejar en claro que Dios es amor, que es justo y recto, que su obra es perfecta. Y por eso hay el libro de Isaías 28, 21 decía que Dios ejecutará una obra extraña, porque usted lee en el libro de Ezequiel 31, 33 dice:
que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, aparte de su pecado y vuelva a Él, que tendrá de que tendrá de Él ¿qué? Misericordia. Y si leen el Salmo 136, ese es el Salmo de la misericordia. Así de sencillo. Por lo tanto, los hombres no tienen excusa respecto a esos castigos que van a descender. Salmo 86:15 dice lo siguiente. Y quisiera leerlo desde el versículo 14. Dice así, Salmo 86, 14 y 15. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí. Y mire lo que dice el versículo 15, hablando de Dios. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Y qué dice más el texto? Lento ¿para qué? Para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué? Y verdad. O sea, hermanos, que este Dios al parecer ha tenido paciencia con la humanidad. Ahora, es muy interesante. Ahí pueden buscar también Salmos 19:9, Salmo 92:15, Nehemías 9:17, Malaquías 3:6, dice que Jehová no cambia. Hebreos 13:5 también habla sobre el asunto. Son textos rápidos porque no tenemos tiempo para eso. Es muy interesante, queridos hermanos, porque Dios nunca envía un castigo al pueblo, a su pueblo, sin antes haber enviado un mensaje de ¿qué? De advertencia. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Hay gente que dice que Dios castiga sin ninguna, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente muera? Dios nunca ha permitido que alguien muera sin antes enviar la advertencia. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, dice la palabra de Dios en el versículo 31 que Dios creó todo bueno y bueno en gran manera. Y en el capítulo 2, cuando se establece el sábado, dice la palabra de Dios allí en el versículo 15 al 17 que entonces Jehová Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y le dice allí, de todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y el mal no comeráis. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ¿qué? Ciertamente ¿qué? Moriréis o morirás. ¿Y qué pasa en el capítulo 3 de Génesis? Bueno, viene la señora Eva, se pone a hablar con el diablo, con la serpiente, que era más astuta de todos los animales del campo, que era un símbolo de Satanás según Apocalipsis 2, Apocalipsis 2:9, también Apocalipsis 22, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eva se pone a hablar con ella y vemos la consecuencia después por haber desobedecido ¿a qué? La palabra de Dios. Cuando leemos el capítulo 4 de Génesis encontramos la escena de entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. Y cuando Dios dijo, dice la Biblia que Dios miró con agrado el sacrificio o la ofrenda de Abel, al parecer había alguien allí que no le gustó eso. Y noten lo que dice antes de que Caín hiciera algo malo, en el libro de Génesis capítulo 4, nótese que Dios le advierte algo a Caín allí. Vamos a leer desde el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Voy a leer el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y note lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, le está advirtiendo, ¿verdad? Se está anticipando porque ya Dios conoce el futuro y sabía que Caín ya iba a matar a su hermano. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no lo hicieres, bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que Dios siempre, hermanos, antes de enviar un juicio, un castigo, siempre ha advertido. Génesis capítulo 6, ¿de qué habla de Génesis capítulo 6? Dice allí que, vamos a leer el Génesis capítulo 6.
un poquillo allí. Estamos hablando de las advertencias de Dios antes de enviar castigo. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas tus días serán 120 años. Y cuando ustedes terminan de leer el capítulo de Génesis, ustedes van a notar que Dios le dice a Noé que haga un arca, ¿verdad? ¿Y para qué era esa arca? Para que el pueblo se estableciera ¿qué? Allí. El libro de Primera de Pedro dice que cuando Noé, hablando en ese contexto, se refiere a que Noé era pregonero de justicia. O sea que estaba hablando sobre la oportunidad de que estas personas se salvaran y no perecieran a no hacer caso al llamado de Dios. Va a venir un diluvio, dice la palabra de Dios allí. ¿Y qué hicieron los hombres? Ni siquiera prestaron atención. Por eso es que el libro de Mateo 24 dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Unos estarán construyendo casas y haciendo una cantidad de cosas y no van a prestar atención al llamado de Dios. Dios les advierte y no hacen caso. Por ejemplo, vemos allí cuando leemos las 10 plagas de Egipto. Pregunto, ¿Dios castigó al faraón, mandó las plagas antes de mandarle un mensajero a faraón? No. 10 veces mandó a Moisés para decirle: oye, deja salir al pueblo de Dios, porque o si no, hay esta sentencia. Lean el libro de Éxodo, capítulo 7, al versículo 14, y ahí van a encontrar toda la escena de las 10 plagas. ¿Y qué pasó? ¿El faraón hizo caso al llamado de Dios? No. ¿Y cuál fue el resultado? Su nación fue destruida, su hijo primogénito se murió y la mayoría de los primogénitos de Egipto. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de amor, y antes de enviar un castigo, primero envía mensajes de amor. Nótense lo que dice segunda de Crónicas 36, hablando de cómo Dios, antes de castigar a los israelitas cuando ellos se apartaban, les enviaba a sus profetas, sus mensajeros, dice la Biblia. Segunda de Crónicas 36, 16. Y vamos a ver si esto hacían caso. Segunda de Crónicas 36, 16. Segunda de Crónicas 36, 16. Noten lo que dice. Vamos a leer del versículo. Aquí está hablando del reinado de Sedequías, un rey demasiado rebelde. Segunda de Crónicas 36, 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía ¿qué? Rabia contra ellos. No, dice, porque tenía ¿qué? Misericordia de su habitación. O sea que su pueblo lo llama habitación. Mas ellos ¿qué? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban ¿qué? Sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió ¿qué? La ira de ¿qué? De Jehová contra su pueblo, y no hubo ya ¿qué? Remedio. Entonces los juicios de Dios en Apocalipsis 15 y 16 son el resultado de la ira de Dios, porque ya no hay remedio contra ese pueblo al final, ¿verdad? Me voy a adelantar un poco porque es muy larguito esto, pero quisiera mencionar algo muy interesante allí. Quisiera leer el versículo 1 de Apocalipsis otra vez. Apocalipsis 15, el versículo 1 del capítulo 15, respecto a esto. Entonces hemos visto en ese texto que la ira de Dios es el resultado de un pueblo obstinado. Por ejemplo, quisiera, antes de leer ese Apocalipsis 15, 1, quisiera invitarlos al libro de Primera de Samuel 15. ¿Recuerdan la historia del rey Saúl? Dios mandó a Samuel para que ungiese a Saúl. Pero al parecer Saúl se quiso aprovechar del ungimiento y se volvió rebelde. Y mire lo que dice el versículo 22 de ¿cuándo viene el castigo? Cuando el hombre se rebela contra Dios, la ira de Dios. El hombre se rebela contra Dios, entonces viene la ira de Dios, el desprecio de Dios, el desechamiento de Dios. Note lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová. Aquí, ¿por qué está diciéndole aquí eso? Porque resulta que
Dios había elegido a los levitas para que hicieran sacrificios, ofrecieran holocaustos, y entonces el rey Saúl se tomó la atribución de sacrificar en nombre de Dios. Y entonces aquí aparece la escena de Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Por qué le dice Samuel así? ¿Se complace Dios en tantos holocaustos como que se obedezca a su palabra? Porque Dios había designado a los levitas para hacer los sacrificios. Y Saúl se tomó la atribución de sacrificar por sí mismo. Y mire lo que continúa diciendo el texto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo es el pecado porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación? Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El juicio de Dios allí. Te dejé un mandato, no quieres obedecerlo, entonces te desecho. Lo que me da a entender a mí claramente que estos hombres estas plagas que caen sobre los que tienen la marca de la bestia son hombres que han desechado la palabra de Dios. Son hombres que han sido obstinados, han sido idólatras. Y de hecho vamos a ver en el libro de Apocalipsis, acompáñenme en el libro de Apocalipsis capítulo 9, 20, y van a notar que ni aún son tan rebeldes que ni siquiera recibiendo las plagas se van a arrepentir y van a apartarse de su idolatría. Miren lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos, aquí me gusta esta parte porque está en armonía con lo que dice la hermana White. Dice la hermana White que estas plagas no serán universales, no van a caer en toda la tierra, porque si no, el mundo se extinguiría la raza humana, ¿verdad? Y dice aquí, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, no les cayeron las plagas, por eso no murieron, ni aún así que se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de ¿qué? De sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Terrible, hermano. Pueblo obstinado. Entonces, ¿merece este pueblo final que se ha apartado de Dios recibir las plagas? Claro que sí. Dios envía su plaga sobre la tierra. No han recibido el sello de Dios. Están sin la protección de Dios. Tienen que ser destruidos. Ahora, un debate que surge o una controversia dentro de la iglesia es si estas plagas son literales o son simbólicas. Es muy importante, hermano, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, entender el contexto. El libro de Apocalipsis en su mayoría es simbólico, pero el contexto determina si todo el capítulo del libro está hablando en símbolos o está hablando de manera literal. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Apocalipsis capítulo 12, hay versículo 1 hasta el 4, van a descubrir que está usando un lenguaje simbólico. Se ve una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, una mujer con dolores de parto a punto de dar a luz, un dragón que desciende, que arrastra con su cola 2 estrellas. Todo eso es símbolo. Pero cuando llegamos al versículo 12 de Apocalipsis, al versículo 5, dice ahí algo muy interesante. Aquí ya aplica el lenguaje literal. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Jesús. ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Apocalipsis 2.27 dice. Apocalipsis 2.27 pueden buscar, pueden leer también Apocalipsis 19:13 al 16, pueden leer Colosenses 3:1 al 2, pueden leer Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, pueden leer el libro de Hebreos 12:2, fijo a los ojos escritos de Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba menospreció la vergüenza, pasó la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios, o sea, fue arrebatado para Dios y para
su trono, lenguaje literal allí. Cuando nosotros leemos el capítulo 17 y capítulo 18 de Eventos de los Últimos Días, la hermana White deja claro que las plagas, las postreras plagas, son literales. Ella dice que estas plagas son análogas a las 10 plagas de Egipto. ¿Qué es análoga? Que son semejantes, que son comparativas. Entonces, hay gente que quiere buscarle a estas plagas como una explicación al contexto de la Biblia de manera general, como descodificarla como símbolo, y no se puede, son asuntos literales. Quisiera mencionar, ya aquí ya mencioné algunas cosas, ya mencioné sobre que los juicios de Dios caen sobre los injustos, y ese es el resultado de la ira de Dios respecto a que la gente es obstinada. Ya mencioné algunos textos. Quisiera yo interpretar algunos símbolos que hay aquí, porque el capítulo 15 de Apocalipsis tiene unas expresiones en su principio que son simbólicas. Apocalipsis 15.1, acompáñenme a Apocalipsis 15.1. Por ejemplo, Apocalipsis 15.1, dice allí: vi en el cielo otra señal. Esta palabra señal aquí, en griego es semeio, y significa milagro. Por ejemplo, esta misma expresión se usa en Hechos 4, 21 al 22 y en Hechos 8, 13. Ahora, pero dice que esta otra señal es una señal grande y admirable, ¿verdad? ¿Por qué dice que es una señal grande y admirable? En la Biblia, la palabra admirable se usa para una persona, se llama Jesucristo. Vamos al libro de Isaías 9.6. Isaías 9.6. Isaías 9.6. Los temas proféticos, hermanos, requieren de mucho tiempo porque hay que explicar muchas cosas. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo que se llamaría su nombre? Admirable. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Jueces capítulo 13, versículo 18. Jueces capítulo 13, versículo 18 está la escena, el encuentro de Manoa y el ángel de Jehová. Y nótese que Manoa le pregunta al ángel: ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué dice el ángel? Versículo 18. Vamos a leer del versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y dice allá que esa señal es grande y ¿qué? Y admirable. Si es admirable, significa que viene de parte de Cristo. Que la orden de ejecutar, de enviar las plagas, viene de parte de Dios. Y vamos a ver que Jesús es admirable. Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, dice allí que cuando Jesús predicaba pasaba algo muy interesante. Mateo 7, 28 dice así. Vamos a leer el versículo 28 nomás. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Por qué se admiraba? Porque es admirable. Pueden revisar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no van a encontrar nunca la palabra admirable con respecto a un ser humano. Siempre va a ser con respecto o relacionado a la divinidad, hacia Dios. Y esta señal dice aquí en Apocalipsis 15 dice que aparece en el cielo y es grande y admirable. Y dice así: 7 ángeles que tenían las 7 plagas posteras, porque en ellas se consuma ¿qué? La obra de Dios. O sea que esta obra viene de Cristo, que envía 7 ángeles. ¿Qué son los 7 ángeles? Bueno, en la Biblia, la palabra, el número 7, vamos a descodificar el número 7, tiene que ver con, después explico la palabra ángeles, tiene que ver con, el número 7 tiene que ver con algo completo, con algo terminado. Por ejemplo, Génesis 2, 1 al 3, ¿qué dice?
Que acabó Dios, ¿qué? En el séptimo día, ¿qué? La obra, toda la obra que había hecho, ¿qué? En la creación. Por eso es que en Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 1.11, Apocalipsis 1.13, Apocalipsis 1.16, Apocalipsis 1.20, 19 al 20, Apocalipsis 1.4 se habla de las 7 iglesias, se habla de los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 1.13 13 se habla de los 7 candelabros. En Apocalipsis 1.19 al 20 se habla de las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, que son los 7 candelabros. En Apocalipsis 5, 6 y 7 se habla del cordero que fue inmolado, que tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos. En Apocalipsis 6 se habla de los 7 sellos. En Apocalipsis 8 al 9 se habla de las 7 trompetas. Número perfecto, número completado. O sea que el número 7 significa que esta obra que Dios va a hacer es un castigo completo. Mis queridos hermanos. Ahora, ¿quiénes son esos ángeles que se mencionan allí? En la Biblia, la palabra ángel que se usa ahí en griego sería ángelos, que significa mensajero. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Y estos trabajan ya sea en favor de la vida o ejecutan los juicios de Dios para exterminar la vida. Por ejemplo, el libro de Daniel capítulo 9, versículo 20 al 22, dice que cuando Daniel estaba orando, entonces vino un ángel volando con presteza y le dijo: Daniel, varón muy amado, yo he venido para qué, tus ruegos han sido oídos desde el principio y yo he venido para darte qué, entendimiento. Estos son ministros de qué, de Dios. Lean por ejemplo Hebreos 1.14. Hebreos 1.14. ¿Qué dice Hebreos 1.14? Estos son ministros de Dios los ángeles son ministros de Dios que ejecutan sus juicios. Hebreos 1.14. Aquí se le llama ministros. Bueno, ya me puse a hablar rápido. Me olvido que tengo que hablar despacio. Hebreos 1.14 dice así: No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí está hablando que los ángeles son ministros de Dios enviados en favor de los que han de heredar la salvación, o sea, de una manera benigna. Pero vamos a ver en el libro de Hebreos, de Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23, que los ángeles de Dios también ejecutan obras para castigo. ¿Recuerdan la historia de Herodes? Cuando Herodes se paseaba por ahí y estaba al parecer estaba engreído por cierta situación. Y nótese lo que dice aquí el libro de Hechos capítulo 12, versículo 21 al 22, dice así, al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, les habló, les dijo cualquier cosa allí. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. O sea que lo consideraban un Dios. Miren lo que el pueblo decía: voz de Dios y no de hombre. Tremendo. Y el que estaba hablando era este. Entonces miren lo que sucede. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio ¿qué? La gloria a Dios, y expiró comido de ¿qué? De gusanos. Los ángeles son ministros de Dios encargados para ejecutar ¿qué? Sus obras. ¿Y por qué? Porque Dios está rodeado de ángeles, de querubines. Salmos 80, hermano. Salmo 81, ¿qué dice? Estos ángeles son enviados de parte de Dios porque ellos habitan con Dios. Habitan cerca del trono de Dios. Salmo 81. Noten lo que dice Salmo 81. Esos son los mensajeros de Dios para ejecutar los juicios de Dios. Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre ¿qué? Entre querubines, resplandece. ¿En medio de qué está el Señor? Dios, en medio de querubines, hermano. Salmo 99.1. Salmo 99.1 dice así. Es importante presentar esta perspectiva porque en realidad las plagas son literales y simplemente hay que leer el capítulo 16 de Apocalipsis y usted ya sabe lo que va a pasar. Entonces yo tengo que presentar primeramente esto para poder entender el contexto, ¿verdad?
cómo funciona esto. Y de hecho, hay muchas cosas que más mencionar allí. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá ¿qué? La tierra, dice. Por eso es que cuando ustedes leen, por ejemplo, Mateo 16, 27, dice que cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles, entonces pagará cada uno según sea su obra. Y cuando leen Mateo 25, 31, dice claramente, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y pondrá uno a la derecha, otro a la izquierda, y así sucesivamente. O sea que Dios está rodeado de ángeles, y los ángeles son los que ejecutan las obras de Dios. La hermana White dice claramente que cuando Jesús, la Biblia dice que el Espíritu llevaba a Jesús, en realidad eran los ángeles que lo llevaban. Ahora, ¿cuándo caerán estas plagas? Es la pregunta, ¿verdad? Nótense que les hablé que hay una advertencia de parte de Dios siempre antes de enviar un castigo. Si ustedes, por ejemplo, analizan Apocalipsis 14, ¿de qué habla? Del mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje ha sido predicado para todo el mundo para sellar al pueblo de Dios según Apocalipsis 7, 1 al 4. Pero resulta que hay un pueblo que no lo ha aceptado y sobre ellos van a caer esas plagas. Estas plagas van a caer después del zarandeo, van a caer después de la lluvia tardía, van a caer después del fuerte pregón. Ya se ha hecho todo. Ya el sello de Dios y la marca de la bestia se ha definido. Ya se habrá cerrado el tiempo de gracia. Y ahora sí vienen las postreras plagas. Hermanos, el tema es largo. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 15 de Apocalipsis, dice que da a entender que esas plagas vienen del lugar santísimo. Y voy a resumir porque ya el tiempo se nos va. Voy a leer el versículo mejor, para que ustedes entiendan un poquito. Vienen del lugar santísimo. O sea, vienen del santuario. ¿Por qué digo que vienen del santuario? Lo voy a comprobar con la Biblia. Denme 5 minutos, por favor. Eso sí, muy importante. Es muy importante explicarlo. Nótese lo que dice Apocalipsis. Después de presentar la introducción, se habla de un pueblo que canta el cántico de Moisés y que no tienen la marca de la bestia, hasta el versículo 4, y exaltan a Dios. Y del versículo 5 de Apocalipsis 15 empieza a decir algo muy interesante. Dice así: después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo ¿qué? El templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron ¿qué? ¿De dónde salen qué sale del templo? Y del templo salieron ¿qué? Los 7 ángeles que tenían ¿qué? Las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñido, alrededor del pecho con cintos de oro. La razón por la cual dice alrededor del pecho con cintos de oro es porque se está refiriendo a seres celestiales. Por ejemplo, lean Apocalipsis 1:3 y van a ver que Jesús tenía también un cinto de oro. O sea que estos ángeles son de origen divino, vienen de arriba. Bueno, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, este texto me interesa mucho, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas, las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy interesante. Dice que el templo se llena de humo. Bueno, si el templo se llena de humo, significa que ya no hay intercesión. Por ejemplo, les voy a dar una cita para que la lean en su casa. Primera de Reyes 8, 10 al 11. Está Segunda de Crónicas 5, 13 al 14. Y pueden leer también el libro de Éxodo 26, 31 al 33, y lo comparan con Éxodo 25, 18 al 22, y van a descubrir que cuando el templo se llenaba de humo, era cuando los sacerdotes salían. El sacerdote ya no había administración, el sacerdote salía y cuando quería entrar no podía ingresar al santuario. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había ¿qué? Llenado perdón, había llenado ¿qué? El templo, y ya no se podía ministrar, ya no hay oportunidad, los sacerdotes ya no están ministrando. O sea, en otras palabras, Jesús ya sale del lugar santísimo y se acabó. La hermana White dice, y cita Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo,
siga en qué, en su inmundicia. O sea que estas plagas van a caer a descender a la tierra cuando ya se haya cerrado el tiempo de gracia. Si usted quiere entender las plagas de Apocalipsis, simplemente lea el capítulo 16. La primera plaga dice allí que es una úlcera pestilente. La segunda plaga, el mar se convierte en sangre. La tercera plaga, los ríos y las fuentes de las aguas también se convierten en sangre. La cuarta plaga, se le da poder al sol para quemar a todos para calcinar a los hombres de la tierra. Y ya el resto, si ustedes quieren, pueden terminar de leer el libro de Apocalipsis. Queridos hermanos, no debemos enfocarnos tanto en estos castigos. Y me parece a mí que el centro de este tema de Apocalipsis 15 es la oportunidad que tenemos hoy. ¿Y dónde está esa oportunidad? En Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Adorar a qué? A aquel que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la pregunta es, ¿tiene el pueblo de Dios, debe temer el pueblo de Dios respecto a estas plagas? No. ¿Qué dice el libro de Salmos capítulo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de tu tora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás que la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová aquí mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga que tocará que tu morada. Así que si usted está de parte de Dios, hermano, no debe temer. Note lo que dice Lucas, y con ese texto terminamos. Lucas 12, 28. Lucas 12, 28. Note lo que dice aquí. Este es Lucas 12, 32, creo. Lucas 12, 32 dice así. No temáis que manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino, hermano. Si nosotros estamos de parte de Dios, no debemos tener temor por esas plagas. ¿Por qué no van a caer sobre nosotros? ¿Van a caer sobre qué? Vamos a ver sobre quién van a caer. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, y hay una parte muy interesante. Pueden leer Apocalipsis 18 y ahí van a descubrir sobre quién van a caer esas plagas. Pero quiero leer aquí Apocalipsis 13, algo muy interesante. Apocalipsis 13, 8. 13:8 creo que era. Apocalipsis 13:8. No, se me perdió el texto. No es Apocalipsis 13:8, creo que es Apocalipsis. Bueno, me olvidé el texto. El caso, hermano, es que lean el libro de Apocalipsis 13, el Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, y van a descubrir que estas plagas van a caer sobre los que tienen la marca de la bestia. Aquellos que no recibieron el sello del Dios vivo en Apocalipsis 7, 1 al 4. Que Dios nos bendiga, que no nos asustemos por estas plagas, porque tenemos un Dios que es justo, recto, misericordioso, cuya obra es perfecta. Y es muy fácil entender Apocalipsis 16 porque las plagas son literales, no son cosas raras. Es fácil, simplemente hay que buscar contextos para aplicar y mirar las razones o las causas por las cuales caen estos juicios de Dios. Caen porque han provocado a ira a Dios. Por ejemplo, lean el libro de Éxodo 32, 2 al 4. Leanse Éxodo 34, 6 al 7 y van a descubrir allí que la ira de Dios viene cuando nos hacemos dioses. Y dice el capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 al 7, que Dios es misericordioso, pero que de ninguna manera pasará por alto la iniquidad del pecador. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer en esta época es sembrar para el Espíritu, para que cosechemos ¿qué? Vida eterna. Dios nos bendiga y que estas plagas no nos atemoricen, sino que antes nos confirmen en la fe del Señor.